La Asamblea Nacional tiene que legislar, no para meterle nuevamente la mano al bolsillo a los ecuatorianos, porque ya lo hicieron en seguridad y no dieron la talla. Cuando se paga 5 millones de dólares de pauta mensual, créanme que hasta usted y yo somos guapos ante la gente como candidatos. Fue parte de los camisetazos, sí. El presidente Daniel Noboa, cuando fue asambleísta, se cambió de camiseta en la Asamblea Nacional. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje, en esta vez también rompiendo el esquema y tratando de ser un poquito más cercanos a lo que estamos haciendo en esta oportunidad. Hemos invitado al candidato a la Asamblea Nacional, Juan Fernando Flores. Él es ex asambleísta, es candidato en este momento a la Asamblea, candidato nacional por Creo de las listas número 21. Con él vamos a mantener un importante diálogo desde este sitio acogedor, un sitio realmente muy lindo, que es la mejor hueca del Ecuador. Me dirán, ¿cuál es la mejor hueca del Ecuador? Pues la mejor hueca del Ecuador es la hueca guarandeña. Si usted quiere la mejor comida típica, lo que tenemos en nuestro país en el ámbito de la culinaria, de comida típica de la criolla, pues venga a la hueca guarandeña. Desayunos, al almuerzo, platos típicos, un cafecito, una humita, un tamal, bueno, lo que usted quiera aquí en la hueca guarandeña. El programa se emite a través de las plataformas de Global Opinion. No se olvide que estamos en nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Los likes y los comentarios igualmente son importantes para contextualizar este tipo de entrevistas. El programa también llega gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña, la mejor hueca del Ecuador. Gracias por estar acá en la programación, Juan Fernando. ¿Tenemos algo? Una sorpresa. Bienvenido. Acá la hueca guarandeña. Mi nombre es Sol, bienvenido Juan Fernando, bienvenido Solito. Aquí les traemos nuestro delicioso y tradicional y auténtico pájaro azul. Por favor, para que puedan degustar y brindar y para que, por favor, nos visiten al mejor lugar del Ecuador, la hueca guarandeña. Salud. Un shot. A ver, ¿qué tal con el pájaro azul? A ver, Juan Fer. Ah, carambas. Eso sí, es no es así. Salud. Salud. Voy a intentar. Gota doble. Gota doble, exacto. Si no, no. Muy bien, Juan Fernando, gracias por estar acá en la programación. No, muchas gracias, Osvaldo, más bien por la invitación y recibirnos aquí en esta hueca importante. ¿Has venido antes a la hueca guarandeña? No, es la primera vez, pero estoy seguro que voy a volver porque ya vi que hay tripa mishki, hay varias cosas la que tripa a mí me mishki, encanta, ¿no? así que aquí espectacular la tripa mishki, ¿no? Y si quieres algún evento, alguna cosa acá, los salones. Sí, además ya tienen de estamos todo, viendo, ¿eh? así que de una vez una cuña, aprovechando, vengan acá a la mejor hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador, la Del hueca Ecuador. guarandeña, aquí cerquitita del Parque Inglés, nada más, para que no se pierdan. Bueno, ¿cómo está la campaña, Juan Fernando? Bien. ¿Cómo avanza esta campaña Bien, electoral? muy movida, ya estamos en la recta final de la campaña, hemos recorrido bastantes lugares del Ecuador, hasta ahora hemos logrado dar ya una vuelta y media, al menos en lo que es la campaña como tal. Venimos recorriendo Vuelta y media al país. Vuelta y media al país, Ajá. excepto la provincia de Galápagos, que obviamente sería hermoso ir, pero hay que reconocer que la distancia hace que sea más complejo, pero hemos logrado estar en cada una de las provincias del país recorriendo y justamente acercándonos a los ecuatorianos, viendo cuál es esa realidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que están viviendo y de alguna manera por eso entender cómo queremos representarlo. ¿Y qué es lo que dice la gente en este caminar, en este vis a vis que se tiene con los ciudadanos? Porque están haciendo territorio, no están caminando. Claro, bueno, lo primero que nos dicen es, ustedes ya fueron gobierno. Obviamente te iba a el decir. movimiento Creo fue gobierno, todos los movimientos salen golpeados después de ser gobierno, entonces existe un reclamo general sobre varios temas, consideran que existieron aciertos pero también desaciertos y cuando conversamos con la gente lo primero que reconocen es que estamos dando la cara, es decir, que no nos desaparecimos. Segundo, que cuando ha pasado el tiempo entienden que muchas de las cosas que se dijeron con el presidente Guillermo Lasso fueron verdad, es decir, sí existe una Asamblea Nacional que bloqueó el trabajo que se buscaba hacer, que sí hubo también gestión y ejecución. Hoy la gente está viendo que las ambulancias, los equipamientos para combatir la inseguridad, que las casas,
que los centros violetas, es decir, varios temas de la gestión se están convirtiendo en realidad y que faltó tiempo. Pero eso no es obra de este gobierno, el hecho de las ambulancias, de la dotación para la Policía Nacional, por ejemplo, armas, municiones. No, la verdad eso es un proceso que inició durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Las compras de las 186 ambulancias que llegaron al Ecuador fue un proceso que inició justamente en el gobierno del presidente Guillermo Lasso junto a las Naciones Unidas en un programa que se hizo justamente porque teníamos más de 10 años sin tener ambulancias en el Ecuador. La compra, por ejemplo, de balística, esto es algo que la gente no sabe, pero el país tenía casi 15 años sin comprar nueva balística para poder dotar a los efectivos de las municiones. Es decir, ahí es donde uno se da cuenta que tienes una falla. El tema de los chalecos antibala, cascos, vehículos blindados para los directores de los centros penitenciarios. Es decir, hay muchas cosas que se hicieron durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso, pero recordemos que por la muerte cruzada nosotros salimos el 23 de noviembre. De no haber sido por ello, nosotros seríamos quienes estaríamos Pero la complicación entregando. de la muerte cruzada le deja en un entredicho no tan bueno a la gestión del presidente Lasso en este Bueno, aspecto. ahí siempre Y va a otros existir. hechos también, pues Juan Sí, Fernando. ahí va a existir siempre el debate de si la muerte cruzada fue porque no había los votos para el juicio, pero la realidad es que no existían los votos para enjuiciar al presidente. Eras tú desde jefe de bloque. Yo fui jefe de bancada y además, como siempre lo he dicho, y reto públicamente a Esteban Torres, que era del Partido Social Cristiano y hoy es de ADN, a Paula Cabezas, que era jefa de bancada, a Alejandro Jaramillo, es decir, a quienes éramos los jefes de bancada, que salgan y le digan al país cuál era la realidad. Ellos sabían que no existían los votos para enjuiciar políticamente al presidente. No tenían los votos. Entonces, pero ¿dónde estaba el problema? Para censurarlo. censurarlo. ¿Dónde estaba el problema? Que ya habían pactado el correísmo con el Partido Social Cristiano para que exista una nueva mayoría, que fue al final la que puso a Virgilio Saquicela en el poder, y que esa mayoría no buscaba el interés del país. Y que nosotros denunciamos que eso ya se venía fraguando, la persecución contra la fiscal, contra el presidente, y que no podíamos avanzar. Si ese era el camino, pero ustedes dieron no era la marcha atrás en un acuerdo que iban a entrar con la revolución. Bueno, nosotros tuvimos conversaciones, y aprovecho el espacio para decirlo, tuvimos conversaciones. En el Hotel Dan Carton estuvo Henry Kronfle, hoy candidato a la presidencia de la República, Paola Cabezas, hoy candidata a la reelección de la Revolución Ciudadana, y quien les habla. Nosotros llevamos adelante el proceso para buscar un acuerdo entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Creo. Se llegó a un acuerdo legislativo, sí, hubo un avance muy interesante sobre cómo íbamos a hacer agenda, cómo íbamos a establecer las comisiones, pero el último día el señor Kronfle apareció con un tema de una propuesta de la famosa Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad. Una claro. comisión que, diciéndolo claro y las cosas como son, era una comisión para la impunidad. Impunidad para el correísmo, impunidad para gente cercana al Partido Social Cristiano, y con el presidente Lasso y César Monge quedamos en que esa no era la hoja de ruta. Que si nosotros hemos peleado contra eso durante todos estos años, imagínense lo que es salir a darle la cara al ahí país. le vino el vía crucis al gobierno de Lasso. Claro, porque cuando nosotros rompemos ya no desde tiene la mayoría. visión de ellos, establecemos una nueva mayoría con Izquierda Democrática, con Pachacuti y asambleístas independientes, que sí nos funcionó durante un tiempo, pero que lamentablemente los intereses de algunos sectores buscan más el bolsillo que el interés del ecuatoriano. Eso pasa con los asambleístas que se cambian de bancada. Pues, Por eso que vemos... de pronto venden su conciencia por los intereses que está señalando. Por eso, y Fernando. ahí vemos con preocupación que el presidente no haya vetado la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que sancionaba justamente el tema de los camisetazos. ¿Por qué? Porque los camisetazos al final del día son acuerdos e intereses privados de quienes venden su voto al mejor postor. El gran tema aquí, yo creo que no hay que olvidarlo, es que por eso yo creo que Daniel lo vetó. Daniel también tuvo camisetazos. Daniel inició con nosotros en el acuerdo inicial. Él votó a favor de que Guadalupe Llori sea presidenta de la Asamblea Nacional, que no se le olvide. Pero él también después dio el voto para que Virgilio Saquicela sea presidente de la Asamblea Nacional. Y por eso ahora entiendo por qué ADN da el voto para que el correísmo maneje. El actual presidente fue parte de esta mayoría. El actual presidente fue parte de los camisetazos, sí. El presidente Daniel Noboa, cuando fue asambleísta, se cambió de camiseta en la Asamblea Nacional. Él inició en un proceso con nosotros y después de la noche a la mañana, por intereses a los que él responderá, se cambia. Y esto no es un cuento, yo no estoy inventando. Recordarán que hasta un viaje a Rusia tuvo con algunos delegados de la Revolución Ciudadana, y ahí es donde empezaron estos cambios de noción.
Y también por eso hoy, yo creo que hablando ya del presente, mucha gente dice, ¿cómo es posible que la Asamblea Nacional hoy esté en manos del correísmo? Hoy es posible porque Daniel Noboa, con sus votos, le dio la presidencia al correísmo para que maneje la No, pero Asamblea había Nacional. una sucesión que tenía que darse. Si renunciaba Cronfle, la segunda vicepresidenta era Pero para la que actual se siente presidenta, Cronfle y para que se siente Viviana Veloz. Veloz, ADN votó a favor, a cambio de que Egner Recalde sea vicepresidente de la Asamblea. Es decir, no es que ahorita se enteraron que eso iba a pasar, es que a la hora de sentarse en el acuerdo, quedaron en que eso sea lo que suceda. Claro, pero los acuerdos no son malos, No. Juan Fernando, cuando son transparentes sobre la mesa, cuando ya hay objetivos fundamentales que persigan objetivos del país, ¿no? Es que los acuerdos, si son en ese esquema, no tienen nada de malo. Es más, yo creo que hay que empezar a desmitificar ante la ciudadanía los acuerdos. La Asamblea Nacional es un órgano de acuerdos. Aquí pueden decirse lo que quieran, en las entrevistas pueden ver muchas posiciones, pero cuando nos sentamos en las comisiones, los asambleístas, nadie tiene el poder suficiente para imponer su visión. Y necesitas acuerdos porque para que una comisión apruebe un informe que baje al pleno de la Asamblea Nacional, necesitas al de al lado. Que en medios de comunicación veamos que se enfrentan, eso es otra cosa, pero la realidad es que la asamblea es una asamblea de diálogo y la nueva Tiene que llegar va a ser más grande a consenso. eso. Claro, 151. Bueno, es la- 151 y además un tema adicional. Como vetaron la ley y no reformaron el tema de las comisiones, el número de las comisiones se quedó igual. Para el periodo en el que yo participé y el actual, las comisiones son de 9 legisladores. Las nuevas comisiones van a ser de 10, es decir que todos los consensos o todas las decisiones probablemente empiecen a quedar en 5-5. Y eso hace que los presidentes de comisiones Tengan tengan un voto dirimente, Claro. que vamos a ver a cambio de qué serán esas dirimencias. Estos van a ser apetecidas las presidencias de las Sin comisiones. duda las comisiones ahora van a tener ¿Cuáles son un las más peso. apetecidas? Fiscalización. Cuando se es gobierno, las más apetecidas son régimen económico, porque es quien te aprueba al final del día los temas relativos al presupuesto. Dependiendo de la tendencia ideológica, cuál es tu plan de gobierno, vas a tener un manejo entre lo internacional, lo laboral, es decir, va a depender mucho de cuál es el eje que le quieres dar. En el caso nuestro, por ejemplo, internacional era fundamental, porque para lograr el Tratado de Libre Comercio con China pasaba por esa comisión. Entonces sí había un interés hacia esas comisiones. Y va a depender mucho por dónde quieres ir. Entonces ahí es donde los gobiernos toman decisiones. Régimen económico, desarrollo económico, lo laboral, justicia, estructura del Estado. Es decir, si hay comisiones que tienen un mayor interés y otras que pareciera ser menos, pero que al final del día también afectan. La de fiscalización es tan apetecida, ¿no? Fiscalización es apetecida porque desde el nivel político fiscalización te permite fiscalizar a los actuales y perseguir a los anteriores. Entonces la comisión de fiscalización es una comisión de persecución, entonces. Yo creo que Juan cuando estuvo Fernando Villavicencio, que en paz descanse, y Ana Belén Cordero, fue una comisión de fiscalización. Ahí se fiscalizó desde el correísmo hasta el propio gobierno del presidente Guillermo Lasso. No, pero Pamela sí se quedaron algunas claro, cosas. pero vimos más con Fernando más Villavicencio y Ana Belén. Claro, pero ahora vemos que la de AIPAME es solo lo que AIPAME quiere. Solo sirve para lo que a ella le interesa. Entonces ahí vemos que lamentablemente AIPAME se volvió en que fiscalización pase de fiscalizar a perseguir. Por eso vemos todo lo que hicieron. Pero antes no perseguía la comisión de fiscalización. Yo creo que perseguía, pero había un cambio. Y es que antes la comisión de fiscalización tomaba las decisiones internas y ahí moría. Cuando se hizo la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ahora es el Pleno. hizo que el Pleno sea el que tenga esa potestad y los liberó un poco del peso político que tenía. Por eso se salvó Diana Tamain de un juicio político. Pero era necesario ese juicio a Diana. Bueno, en el caso de los juicios políticos que se presentaron en esa época, yo creo que eran necesarios. Recordemos que ahí se presentó un juicio político a quien era entonces canciller, la señora conocida como la comandante Pelos, disculpa que no me recuerdo el nombre ahorita, pero ese es el nombre con el que ella misma se hacía dar a conocer. ¿Así? A ella se le presentó un juicio político como canciller porque pretendió utilizar el tema de la ONU para defender al régimen de Maduro, que al día de hoy sigue estando en el poder. Así que vemos que sí hay espacios que tienen que ser fiscalizados, porque el deber... Claro, la comisión de hacia los ciudadanos fiscalización es tiene que- importante en su momento, pero sí extraña quizás en este ámbito de que sea también una comisión de persecución. Yo creo que la Que fiscalización no hay que debería cambiar. ser, ¿no? Es Que no voy. debería ser. Yo creo que la fiscalización debe cambiar. Por ejemplo, ¿qué debe fiscalizar la nueva Asamblea Nacional?
Sea que lleguemos o no lleguemos a la asamblea, les dejo este consejo. Primero, ¿dónde está el 3% del IVA? Le metieron la mano al bolsillo de todos los ecuatorianos para la seguridad, para un supuesto plan Fénix. Los únicos Fénix que hemos visto, los que se trató el presidente en el brazo. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué ese dinero no está focalizado en las provincias donde existen centros penitenciarios? A ver, cuando una cárcel, sea pequeña o grande, se instala en un lugar, lo que suele ocurrir es que los grupos de delincuencia organizada vinculados a los líderes que estén en esas cárceles empiezan a tomar los sectores aledaños. ¿Qué debería hacerse con el 3%? Mayor seguridad, mayor equipamiento, mayor tecnología en el centro penitenciario y en las zonas aledañas. Pero Juan Fernando, se te puede manifestar en el gobierno del presidente Lasso, le dejaron sin plata pues a este gobierno del presidente Noboa. Yo creo que... Y que tuvo que tomar algunas decisiones de este 3% para la seguridad, pero es que no había plata, y había que hacer alguna cosa. Pero vamos a partir de algo. Supongamos que esa teoría es 100% cierta, que después puedo debatir no si es, lo es. Pero ¿Es teoría o es una, teoría, es una porque certeza? al final del día logramos que las finanzas estén estabilizadas para que el gobierno pueda hacer muchas cosas. Pero supongamos por un instante que Daniel Noboa tiene la razón. Ya, $1.000 millones capturó producto de del 3% de IVA. Solo 300 millones se han invertido en seguridad. ¿Dónde están los 700? ¿Apagones? 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 ¿O pauta? Porque cuidado, se han hecho varios procesos por $5 millones en pautadas del gobierno nacional para que nos promocionen el algo que algo está haciendo. Y además, el tema apagones. Supongamos que el dinero fue para los apagones, pero cuando se hizo la ley, se estableció que el IVA iba específicamente para el tema de seguridad. Sí. Entonces, ¿dónde está? O sea, tú dices 700 millones, ¿en dónde están? Hoy, ¿dónde están esos 700 millones? Hay que fiscalizar. Y ya que me hablan de los apagones, segundo tema, fiscalizar. Pero a propósito de apagones, ¿eso no es responsabilidad también del gobierno de ustedes? Yo creo que son el tema de responsabilidades. los apagones. No hicieron mantenimiento, no hicieron nada, pues, Juan Fernando. Son responsabilidades de varios gobiernos. Pero lo que sí puedo decir es que se dejaron 9 contratos listos para la producción energética. Nosotros, por ejemplo... Que los retomaron, ¿no? Que ahí voy, es que ahí voy a donde tenemos que fiscalizar. Por ejemplo, nosotros estuvimos hace poco en el centro eólico de Huachaca, que queda justamente en los límites entre El Oro, Azuay y Loja. Un centro eólico que produce electricidad para 90.000 viviendas. Producto de inversión privada, con responsabilidad estatal. Inició en 2003 el proceso, se completó en 2023. Imagínense, tardamos 20 años en generar 50 megawatts. ¿Por qué menciono esto? Porque eso es lo que hay que fiscalizar. El presidente Lasso dejó 9 contratos listos para que se pueda iniciar procesos energéticos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y dónde hay que fiscalizar? ¿Hasta dónde les voy a decir? Tenemos que fiscalizar Bogotá, Colombia. No el país. Hay un problema. El Estado ecuatoriano le paga las vacaciones a Félix Wong, exministro de gobierno, que fue la persona responsable de llevar los contratos energéticos posterior a que se dieron de baja. ¿Qué estás hablando de Progen en este caso? Exactamente. Los contratos con Progen que hasta ahora no se logran, que hasta ahora no sabemos... no se logran concretar si llegaron o no llegaron esos motores. Y no solo eso, es que yo quisiera tener la suerte del señor de encontrarse a la ministra y decirle deme $100 millones, que se los den y el día de mañana la ministra siga sentada ahí y no haya responsables. La ministra Manzano. Claro, porque a ver, al final, ¿qué es lo que terminó ocurriendo para que quienes nos están escuchando tengan la foto clara? El presidente Lasso dejó 9 contratos listos para inversión privada en tema energético. Daniel Noboa dijo, no, yo no quiero esos contratos, los inicio de nuevo. Válido, ok, lo inicia de nuevo. Le encarga a Félix con los contratos con la que era ministra de Energía en ese entonces. Andrea Rob. Algo pasa ahí, eso hay que averiguar qué pasa, y deciden que la ministra traicionó al país, incluso la acusan de traición a la patria y terrorismo. Perfecto. Pero Félix Wong continuó con los procesos de inversión. Empezaron procesos de estudios, avances, y hasta ahora no vemos los temas energéticos. ¿A eso le incluyes el tema de las barcazas? Es que voy, alquilamos una barcaza que imagínense, la barcaza ya venía desde Turquía para acá, pero todavía no le habíamos dicho que vengan. Ellos alegan de que es que ellos prefirieron avanzar al Ecuador como si no tuviesen nada más que hacer y sorpresivamente resultan ganadores del concurso. Ya, supongamos que listo. No solo de uno, ¿no? Fueron súper inteligentes y ganan el concurso. ¿Cómo es que la barcaza llega al Ecuador y no tiene el punto de conexión y la barcaza produce 0?
Entonces ya digamos, bueno, Juan, no seas tan malo, hay una segunda barcaza. Ya. Traen la segunda barcaza. Resulta que funciona con un diésel que no tiene el Ecuador, así que produce 0. Entonces, pero ya las pagamos 2 barcazas adelantadas. Y además, o sea, como si fuese un colmo, la ministra alega que un día le apareció un inversionista que le dijo que tenía plantas eléctricas suficientes para resolver la crisis. Y ella decidió apostar por el señor porque creo que le pareció chévere y le dio $100 millones para una empresa que resulta que no produce, no trae y hasta ahora tampoco las tenemos. No está generando todavía. Y entonces, barcaza 0, 1, barcaza 0, 2. Y los 100 millones también 0. Y en energía eléctrica no tenemos solución. Y ojo. Nos salvó Colombia y nos salvó el tema hidrológico. La verdad nos salvó la lluvia. Y así suene tonto tener que decirlo. Nos salva la lluvia y por eso quiero ser muy responsable en esto. Hoy tenemos energía eléctrica no porque el gobierno fue responsable. Hoy tenemos energía eléctrica porque existió lluvia suficiente más la compra que se hizo a Colombia para poder tener energía. En abril tenemos un nuevo proceso de estiaje. Ojalá, porque yo no le deseo el mal al país. El presidente ha descartado, ¿no? Al menos para este año ha dicho. Salvo que él vea el futuro y él tenga claro que va a llover, qué bueno. Y de nuevo, yo no estoy deseando que con el nuevo estiaje tú dices, Juan Fernando, que pueden haber apagones nuevamente. Es que si el estiaje regresa, tenemos una nueva sequía y no ha habido cambios en la producción energética porque lo que se ha incorporado al sistema energético es muy poco, podemos volver a los apagones. Y el problema es que Colombia... Resaltemos Toachi Piratón, que también 260 y aquí voy, por eso aquí hay que buscar una solución. Ojo, no es que yo vengo aquí a traer solo los problemas y Juan solo viene a recalcar lo malo y qué malo es. No. Yo recalco porque aquí hay que buscar soluciones. Y las soluciones las tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que legislar, no para meterle nuevamente la mano al bolsillo a los ecuatorianos, porque ya lo hicieron en seguridad y no dieron la talla. Tienen que liberar el sistema energético del monopolio que tiene el Estado. ¿Cuál es el problema? Es que los nuevos contratos que se firmaron, los firmó el señor que le pagamos las vacaciones en Bogotá, Colombia, como embajador hoy de la República del Ecuador. Bueno, pero está cumpliendo una misión, el que Colombia te facilite al menos. Pero es que la energía nos empezaron a vender antes de que él llegue. Lo que pasa es que todos con escapulario ajeno son santos. Ya, pero ¿a qué precio nos vendían? Pues Juan Fernando también. Colombia nos puso como que el brazo en ese momento, y en ese momento fue el gobierno de Lazo. Ya, pero ahí vamos entonces. 52 centavos nos vendían el kilovatio hora. Ya, pero un promedio, tema. ¿no? La Promedio. gente pide que se resuelva. Cuando fueron los primeros apagones, el presidente Guillermo Lazo, él no tardó en viajar y en resolver. Podemos discutir el valor, el precio, si era la tasa, no era lo correspondiente. Nosotros pasamos 3 meses con apagones de 12 a 14 horas. Ahí no hubo resolución. Y al final del día no hubo miles resolución. De millones de pérdidas. No hubo responsables y se perdieron casi 200.000 empleos. Ya, pero ¿cómo ves que con todos estos elementos, apagones, los temas que estamos analizando en este momento, se haya polarizado el tema de la elección presidencial? Cuando se paga $5 millones de pauta mensual, créanme que hasta usted y yo somos guapos ante la gente como candidato. Y ese es el problema. ¿Cómo estamos manejando la campaña? O sea, tú le ves que esto es marketing. Y voy a poner ejemplos claros para que no me digan que invento. ¿Qué acabó de pasar la semana pasada en Guayaquil? Una caravana de ADN, pero al inicio de la caravana eran muchachas en bikini. ¿Dónde está la ministra de la Mujer acusando que nuevamente sexualizamos la política en el país? Ministra que es ausente, porque en todos los casos de violencia que ha habido política hacia la mujer, silencio. Segundo, lo único que vemos en publicidad y en material es que simplemente abusaron del poder porque el presidente candidato no pidió licencia. Nos hace este juego de que tenemos una vicepresidenta que es presidenta cuando a él le conviene, que hoy no tenemos claridad de dónde está cayendo y que ahí no hay responsabilidad. Tercero, candidatos que fueron a entregar temas de gobierno cuando eso está prohibido. Nils Olsen y Ariana Burgos estuvieron entregando becas educativas a pesar de que la ley lo prohíbe. ¿Las cocinas de inducción? Las cocinas de inducción. ¿Puede entrar en ese ámbito también? Tiene que entrar, porque además, si no, aquí hay 2 temas interesantes. Quien entregó las cocinas de inducción es asambleísta. Contraloría tiene que hacerle un examen especial. Pero le secuestraron a la Lamento mucho lo que sucedió y ojalá de verdad ese tema lo pueda resolver, pero no quiere decir que por eso se perdona al otro, son cosas completamente distintas, porque aquí voy. La asambleísta, porque esto es importantísimo, la asambleísta entregó cocinas de inducción. Segundo,
¿Entregó porque eran de ella o porque el ministerio le dio? Si son de ella, que Contraloría averigüe cómo compró las cocinas para entregar en campaña electoral. Y si no son de ella y son del MIES, aquí nos tienen que explicar cómo un funcionario público, así sea de gobierno o no, tuvo acceso a recursos públicos cuando la Constitución establece que esto es causal de destitución. Ella, más allá de si es candidata o no es candidata, sea de gobierno o no sea de gobierno, la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional ya debería estar averiguando este caso para resolver sobre eso, porque ¿cómo es que un funcionario de la Asamblea Nacional accedió a recursos públicos? ¿Qué pasa con la institucionalidad del país, con organismos que tienen que controlar esos temas? Yo creo que ahí se está perdiendo y eso es peligroso. Y yo ahí le voy a contar un poco de mi vida. Yo tengo 36 años. Hace 28 años migré junto a mi familia a Venezuela porque no había oportunidades en el Ecuador. Y pude conocer de cerca... Cuando Venezuela estuvo bien. Cuando Venezuela estuvo bien. Y pude conocer un país próspero que terminó muy mal y sigue muy mal por malos gobernantes. ¿Por qué traigo el tema Venezuela acá? Por un tema importante. En Venezuela lo que pasó es que fueron quebrando las instituciones para que la ciudadanía deje de creer en eso. Eso no es muy ajeno a lo que hoy está pasando. Tenemos un CNE prorrogado, para la gente los procesos no son transparentes. Un Consejo de Participación Ciudadana que todos los días nos sorprende con una nueva noticia, ya no hay institucionalidad en el poder moral. La justicia, ni se diga, Wilman Terán preso, el otro es candidato, no hay justicia. Entonces no tenemos electoral, no tenemos poder moral, ¿Quién, el señor no tenemos Saquicela, judicial. dices tú? Saquicela. Que está de candidato. Exacto, entonces ya aquí tú tienes un quiebre. Él también tenía manejos... Bueno, ahí no hay investigaciones, tendremos que ver lo que definen las investigaciones para que no digan que soy yo el que habla mal de la persona. ¿Qué nos queda? El poder ejecutivo y el poder legislativo. Un legislativo que lo que discute sobre el encebollado, el gamer y cuál es el grupo de bailarinas que va a llevar la próxima semana el que hoy también es candidato Hernán Zapata del gobierno. Y un gobierno que tiene una vicepresidenta que es pero no es, que sí es pero no es, y la pelea entre Daniel Noboa y Verónica Abad, que es culpa de Daniel haber puesto a Verónica, nos las cargaron a todos los ecuatorianos. Bueno, pero con todo y eso, ahora se está hablando de una primera vuelta, pues. Porque es que ahí Juan voy, Fernando. cuando las institucionalidades se caen, la ciudadanía deja de confiar y empieza a ver un modelo más autoritario que le empieza a gustar. ¿Quiénes ganan cuando las instituciones se caen? Los autoritarismos. ¿Quiénes son los que hoy están encabezando las listas? La Revolución Ciudadana, que ya vivimos el autoritarismo, y un novoísmo que no es ajeno a ese proceso. Así que, ¿por qué me preocupa esto? Porque ya más allá de lo que suceda el 9 de febrero, que esa es la decisión que tomen los ecuatorianos y nosotros respetaremos la voluntad popular expresada a través del voto. La falta de institucionalidad hoy empieza a generar un escenario donde el país es el que está perdiendo y donde, cuidado, no llega cualquiera, sea Luisa o sea Daniel, el primer día a hablarnos, ganando una elección, de una constituyente y reconstruir la patria, porque si no hacemos eso el modelo está caído. Entonces vamos a un proceso constituyente. ¿Tú crees en la constituyente? Entonces, yo creo que la constituyente tiene que ser pero ya ves los resultados que tuvimos con la última constituyente. Pero pues, tendremos... Hicimos constitución para 300 años. Es que era 300 años de Rafael, lo que él no sabe es que en elecciones cuando se pierde se queda fuera. Pero el problema es que si no vamos a una constituyente, ¿qué Estado estamos teniendo? Y aquí sí vamos a tener un problema más grave. El poder moral, el Consejo de Participación Ciudadana... ¿Qué hay que quitarle a esta constitución? ¿El hiperpresidencialismo? Hiperpresidencialismo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cambiar el sistema judicial. Ajá. O sea, la judicatura, que vuelva a ser una... Volver a un sistema único donde realmente tengamos una justicia. O sea, ¿estamos hablando de 3 poderes del Estado, Juan Fernando? Yo creo que tenemos que volver ahora a estamos 3. con 5 poderes. Y la Asamblea Nacional hay que debatir la configuración. Yo soy candidato nacional. ¿Qué nos diferencia de los provinciales? ¿Qué nos diferencia de los del exterior? Nada. Verá, yo fui electo con 2.300 votos como asambleísta por América Latina, el Caribe y África porque voto un universo de 30.000 y como el voto no es obligatorio van entre 9.000 y 10.000 electores. Pierina Correa fue la asambleísta más votada en el periodo en el que yo fui electo con 2.6 millones de votos. Pierina. Y yo en la asamblea éramos exactamente lo mismo. Así es. Entonces, ¿para qué existen los nacionales? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Una cámara de Senado? Una habría cámara que de ver diputados, si el país está preparado para un sistema bicameral. Ya tuvimos en algún momento. Por eso, habría que ver, porque es que apenas hablemos del sistema bicameral, nos volverán con el discurso del Congreso y capaz no cala. Pero hay que ver si el sistema funciona. ¿De qué sirve 151 asambleístas hoy si vamos a una realidad? 90 actuales están buscando la reelección.
la mitad, y esto no es un dato que estoy inventando, la mitad de ellos no ha intervenido ni una vez en los 11 meses que van de Pero gobierno. eso es impresionante. Y pues, de los 90 que buscan reelección, solo creo que 12, 20 habrán presentado algo de leyes. Entonces quiere decir que 70 quieren volver a seguir cobrando un buen salario para no intervenir, no legislar. ¿Estarías no de fiscalizar. acuerdo en disminuir el número de asambleístas? Hay que disminuir el número de asambleístas. Ajá. Hay que ir a una reforma. Oye, pero yo me acuerdo estructural. en ese entonces el ex alcalde Jorge Yunda y asambleísta en ese momento planteó esa propuesta de reformar y de bajarse el número de asambleístas. El problema es que no pasa por la asamblea. Y ahí ¿Sí, tengamos no? cuidado con los candidatos asambleístas que dicen yo reformaré medio país. No, la asamblea solo puede hacer lo que puede hacer, legislar y fiscalizar. La reforma estructural tiene que venir de un proyecto mucho más amplio. Y yo creo que eso no es un proyecto solo de quien está sentado en ahí Carlos está la Belén. constituyente. Ahí es entonces. donde tenemos que ir a Entrar una en la constituyente. constituyente. ¿Por qué? Porque si no vamos encaminados a un proceso de reestructurar la visión de Estado, no vamos a avanzar. Y yo sé que el gran temor siempre ha sido es que la constituyente, si los correístas ganan eso, van a quedarse. ¿Y qué nos diferencia de hoy de lo que ya tienen? Tienen el Consejo de Participación, buscan desde ahí los espacios, o tenían. Sé que el consejero Verduga salió del país, ¿no? Dicen que se fue. Aduciendo que de pronto le van a armar algunos casos. Miren, yo creo que al final del día, cuando se tiene que dar la cara, se la da presente. A la distancia ya tenemos a alguien del ático que hasta hace años viene diciendo que le da la cara al Ecuador y hasta ahora no sabemos. Pero en por qué tu no gobierno viene. tienes gente afuera, pues. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el que manejaba el tema de las eléctricas de todas las empresas del Estado? No, Pues, ahí voy a aclarar aprovechando el espacio. este señor, El ¿cómo señor es? Luque Lecar. Luque Lecar. El Está señor en Argentina. Danilo Carrera no representan ni al movimiento político. Yo soy el presidente nacional de Creo. Pueden revisar nuestras bases de datos de militancia. Ellos no son militantes. Pero eran parte de tu gobierno. Pero no pues. fueron parte del gobierno. Las Luque acciones, Lecaro, presidente. Las acciones individuales de una persona no definen el accionar de todo un gobierno. Y por eso cuando se tomaron las definiciones de investigar, el propio presidente Lasso es el primero que dijo, se investiga al cuñado y se investiga a Luque Lecaro. A Lecaro dijeron que lo traigan del cogote y no lo han podido traer. Pero ni el propio Daniel lo puede traer y eso no es culpa ni de Daniel ni el presidente Lasso. Se iniciaron los Ahora, trámites para que Argentina haga el proceso de que Este no tema, los traiga. estos temas que involucran a Creo y al partido y al gobierno que tuvieron, ¿no merma quizás esa lucha por llegar nuevamente a la Asamblea Nacional, Juan Fernando? Sin duda golpea como golpea cualquier visión que tenga el ecuatoriano sobre si se cumplió o no se cumplió. Pero la política, al menos yo la hago desde los 16 años, he aprendido que en la política solo se muere cuando se deja de hacer. Quien les habla es alguien que desde que salimos el 23 de noviembre acudió un llamado al presidente Lasso una semana después a seguir trabajando por el país. ¿Fuiste consejero del Fui de consejero de presidencia, ¿no? gobierno. Salimos el 23 de noviembre, la semana siguiente el presidente Lasso nos reunió y dijo, el movimiento Creo no se creó solo para que yo sea presidente. Vamos a iniciar esta nueva etapa. Y ahí es donde surgió la invitación en abril del 2024 a asumir la presidencia del movimiento. Y sí, sé que asumí un movimiento que puede estar golpeado, que puede haber posiciones encontradas en la gente sobre eso, pero que estamos trabajando responsablemente. De las 17 organizaciones a nivel nacional inscritas en el CNE, solo 2 lograron completar el 100% de candidatura. Ustedes, La Revolución Ciudadana y nosotros. Ajá. Reconozco, Tienen candidatos en todas las provincias. tenemos candidatos en todas las provincias, en las 3 circunscripciones del exterior, Parlamento Andino, listas nacionales y binomio presidencial. Ajá. Y eso no es menor. No es solo agarrar y llenar una ¿Cuál lista. es la perspectiva que tienen ustedes? ¿Van a hacer un bloque interesante? Yo creo que vamos a ir a un proceso de coalición, porque hoy la configuración que ¿Quién? veo de la Creo, próxima... ¿quién más? Es que yo creo que la Asamblea Nueva va a quedar 1/3 del ADN, 1/3 de la Revolución Ciudadana y 1/3 que tendrá que tomar una decisión importante. Y ahí sí hay que estar vigilantes sobre cuál es la decisión. Ahí vamos a tener un conglomerado de partidos, desde Sociedad Patriótica, Partido Socialista, Democracia Sí, Avanza, Suma, Construye, Creo, van a tener, PSP. van a tener 2, 3 asambleístas. Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Unificar. Una coalición. ¿Coalición en función de qué? No de fastidiarle al presidente o fastidiarle al país, no. Una coalición que tiene que proponer una agenda país. Nuestra agenda país está definida y lo puedo mencionar desde hoy. Y el 14 de mayo, si cuento con el respaldo de ustedes para estar en la Asamblea Nacional, me van a escuchar decir exactamente lo mismo. Primer eje, seguridad.
cadena perpetua para jueces y fiscales corruptos, además de eliminar los beneficios penitenciarios para crímenes como violación, extorsión, sicariato, que es estos famosos 2x1, que si me porté bien, pero quítenme la vas a pena. aumentar las penas. ¿Qué es lo Sí, que se va a pero hacer? Te están proponiendo desde la cadena perpetua, algunos proponen la pena de muerte. Ya. Pena de muerte. Pena de muerte no se puede en el Ecuador. Así de fácil. Un asambleísta no puede lograr que haya pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay que reformar Pero la sí, cadena Constitución. perpetua. Hay un proyecto de Denuncio a propósito que te bronqueaste. ¿Cuál es? Denuncio No me bronqueé. en el debate. No, sino que a ver, no voy a hacer este paréntesis importante. A mí alguien no me puede hablar de democracia mientras hace todo lo contrario. Y él ya lo hizo. Él dice ser demócrata, pero prestó su organización política para que sean quienes veten a Jan Topic. Entonces no me hables de democracia si te prestaste el juego del gobierno. Al final del día, hoy termino ¿Tú le ves dudando qué sucede ahí. que el coronel Gutiérrez se prestó para eso? Claro, porque el Sociedad Patriótica es quien legalmente presenta la impugnación a Jan Topic, que procede con su final bloqueo para que sea candidato. Fue un tanto raro, ¿no? Porque anteriormente fue candidato de ellos, pues. Yo ahí digo también. A veces, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, pero, en política uno nunca se sabe. Pero para dejar cerrado el tema de la cadena perpetua, que es fundamental. La cadena perpetua se puede de dos maneras. Estableciéndola formalmente escrita, cadena perpetua, o ya si es muy complicado, Juan, cadena perpetua es muy duro, ¿qué vamos a hacer? Listo, tengo la solución. La esperanza de vida en el Ecuador es de 75-80 años. El máximo de penas acumuladas en el Ecuador hoy es 40 años. Perfecto. Violadores, extorsionadores, sicarios, jueces y fiscales que se presten a la corrupción para liberar, 80 años de cárcel. ¿Dónde está la prohibición? Cumplimos con la ley. 80 años estás hablando de que si tienes 30, 40 años, creo que ya está ya no dictado salen, tu futuro. ya es una cadena perpetua. Y como hay gente que le gusta emular lo que pasa a veces en el exterior, quienes les gusta Estados Unidos tienen sentencias de 200 a 300 años. Y si ustedes son seguidores de Nayib Bukele y de El Salvador, el máximo asesino, dirigente de las maras en El Salvador, fue sentenciado a 1.300 años de cárcel. Es impresionante. Entonces, soluciones hay. Aquí el tema es la voluntad. Se puede hacer, claro. El tema es, vamos a ver. ¿Con eso puedes luchar contra la inseguridad, la delincuencia? Es un primer paso, porque lamentablemente en el sistema judicial sí reconozco que hay jueces que son probos, pero lamentablemente los GDOs los buscan y los amenazan. Y a ellos yo puedo entender que hubo una situación que los complicó. Pero los jueces y fiscales que estudiando para asumir estos espacios, ellos mismos oferten liberar, esos no tienen perdón. El que toma la decisión de ser parte de la corrupción judicial, cadena perpetua. Es que como les decían a ellos mismos, ¿no? Cuando entran a este sistema ya están quemados. Es que en el Están instante muertos. en que decides tomar el lado oscuro, después no pidas luz. Ya están muertos prácticamente, pero hay que hacer reformas. Interesante este diálogo, Juan No, Fernando, más bien y yo tus agradecido. propuestas en este caso. Sería importante que con este ímpetu que llegan, pues también lo hagan en la Asamblea Nacional. Créame que lo queremos hacer y ahí el llamado es, somos gente joven, gente que tiene experiencia, gente que quiere hacer el bien, sumar. Y la invitación es que cuenten con nosotros en la lista 21, tanto candidatos nacionales como provinciales, para hacer esa diferencia. Y también entender que en la papeleta presidencial no hay solo dos opciones. Esto no es Daniel o Luisa. Hay una mejor opción que Francesco Tabaque en la Casa de Consejo. Hay también otros candidatos. Sí, efectivamente, hay muchos más candidatos. Ojalá que tengamos un voto responsable, pero lo que se induce es no, aparentemente tenemos solamente dos opciones en este caso. Hay que analizar, hay que ir con sensatez también a las urnas a todos los ecuatorianos. Gracias, Juan Fernando, por la presencia. Más bien, Muy gracias amable. a ustedes por la invitación. Juan Fernando Flores, candidato asambleísta nacional por el movimiento Creo de las listas 21 en la programación de Frente al Personaje. No olviden ustedes que estamos de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube. Por favor, ayúdenos con la suscripción, los comentarios y los likes también son importantes, y comparta el contenido de estos programas. Esto es importantísimo para ir, por ejemplo, conociendo a los candidatos e ir también con conocimiento de causa a ejercer nuestro derecho al voto. El programa llegó gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña,
la mejor hueca del Ecuador. Bueno, para el cierre, ven, nos han traído un exquisito tamal de pollo. Muy Juan bueno. Fernando. No, ¿Has encantado. probado el tamal de pollo de acá? Sí, el de acá no, hoy lo va a probar, pero claro que siempre pero un sí te tamal gusta pega el a tamal cualquier hora. sí Claro te que sí. gusta el tamal de No, pollo. sí. A cualquier momento puedes. Cualquier momento. Un tamalito, un Ahí, juguito, jugo de a mí mora. me falta el cafecito, me da sueño, pero un juguito queda bien. Así Claro, que- claro. Ahora que estás en campaña te vas a quedar No, dormido. sí, no. Preferible. Dormir después de campaña, ahorita. ¿Y qué tal el shot? Bien, no, bueno. El pájaro azul, siempre, Un pero en hito. carnaval mejor. ¿Unito o dositos? Dositos. Dositos. Sí, sí. Falta el primero segundo. es la bienvenida. Falta el segundo entonces del pájaro azul. Bueno, ya saben ustedes, en la hueca guarandeña es la mejor hueca del Ecuador, en donde usted va a tener todos estos platos típicos, estas delicias que tenemos, ¿verdad? Un tamal de pollo, una humita, un rico café, va a tener platos fuertes, va a tener lo que te gusta, la tripa mixque, tienen té helado, tienen colas, bueno, tienen todo. Y si quiere hacer su evento, ya sabe, aquí disponemos de salones también muy adecuados para que haga su evento como lo merece, como se merece. Hágalo aquí en la hueca guarandeña. Así que, Juan Fernando, buen provecho. Buen provecho, Juan Fernando. Ya saben ustedes, estamos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, ayúdenos con esto. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Comparta el programa. Esto es importantísimo para que la gente vaya con conocimiento de causa a ejercer su derecho al voto. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y volveremos en las próximas horas. Felicidades. Cada ecuatoriano es capaz de llegar muy lejos. Pero juntos somos capaces de lograr algo aún más grande. Todos unidos por una democracia multicolor. por un Ecuador mejor. Por eso, este domingo 9 de febrero, ven a votar. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.